Buenos días con todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo de fase que es el estudio del movimiento en el sistema biela-manivela. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, de la Facultad de Ciencias, Ingenierías Físicas y Formales, y a la vez estamos en el curso de Mecanismos y Vibraciones, a cargo del docente PhD Herman Enrique Alcázar. Nuestro grupo está conformado por Méndez el 5C, Romareda Condori Alejandro, Rado Tapia Luis y Vizcarra Chacahuanca Prior. En primer lugar, nosotros hicimos el análisis teórico de lo que sería un sistema biela-manivela. Definimos qué era cada parte de este sistema, la manivela, biela y corredera. Esta es una representación gráfica de lo que significa cada una de ellas. A la vez representamos el sistema y las incógnitas a desarrollar, que son la longitud de manivela, biela, manivela, el ángulo y la posición de la corredera. A la vez definimos los puntos muertos inferior, superior, la carrera, que son definiciones necesarias para poder realizar el análisis. Y a la vez pusimos los principios en los cuales están basados gran parte de nuestro análisis, que son que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y la sumatoria de momentos es igual a la inercia por la aceleración angular. Como pueden ver, hicimos un análisis de lo que son las fuerzas que intervienen en el sistema y las fuerzas inerciales que son parte del sistema. En primer lugar, analizamos la manivela, que tiene fuerzas en A y en B, que son pines, ambos en los ejes X y Y, su propia fuerza de gravedad, que va de mano con la masa, que sería el peso, y un momento libre ubicado en el punto A. ¿Por qué se este punto libre? Porque el punto A está fijado en una superficie. En cambio, el punto B, que es otro pin, es un movimiento libre. Esa sería la parte de fuerzas que ejecutan en ese sistema, y las fuerzas inerciales serían la masa por aceleración, ambos en los ejes X y la inercia por la aceleración angular. Todos estos en base al punto del centro de gravedad, que en este caso, al ser una barra uniforme, sería a mitad de la barra. En base a los principios físicos que mencionamos anteriormente, generamos tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y sumatoria de momentos. Del mismo modo hicimos el mismo trabajo en la biela, desarrollando las tres ecuaciones, y de la corredera. En el caso de la corredera tenemos en el pin C las fuerzas Cx y Cy, su propio peso, la fuerza de salida del sistema, y a la vez, al haber una fuerza de salida y una fuerza de fricción, ya que eso está pegado a una superficie que tiene que recorrer. Y a la fuerza de fricción está relacionada con una fuerza normal, y esta fuerza normal también es otra de nuestras incógnitas. En lo que son las fuerzas inerciales tenemos, en base al centro de gravedad, la masa por la aceleración. En este caso, al solo tener un grado de libertad, solo es en el eje X. Generamos ambas ecuaciones y tendríamos también una novena ecuación, que sería un dato inicial, un dato de entrada, que es el momento. Para nuestro análisis también estamos considerando un dato de entrada, que sería la fuerza de sistema. Como pueden ver, tenemos 8 ecuaciones enumeradas con 8 incógnitas. Al ser 8 ecuaciones y 8 incógnitas, un sistema coherente en donde tenemos los coeficientes a un lado, los datos a otro lado y nuestras incógnitas al medio, ¿no? Que son fuerzas en A, en B y en C, en los respectivos ejes X y Y, la fuerza normal y la fuerza de salida. Ahora, el reto que se tenía para este proyecto era que tenemos que hacer un sistema que sea genérico para todo tipo de biela manivela, por lo cual en muchos casos se da que existe un grado de excentricidad, o sea que los ejes de la biela, bueno, de la manivela que está empotrada, y de la superficie de la corredera tienen un cierto desfase llamado excentricidad. Y dado en este caso, tenemos tres datos que son desconocidos, que son el desplazamiento, el ángulo de biela y el ángulo de manivela.
Desarrollamos nuestras ecuaciones de movimiento como en la anterior parte de nuestro análisis y vemos que tenemos tres ecuaciones, bueno, tres incógnitas que tienen que ser resueltas. Y para eliminar una, hicimos un artificio matemático elevando al coseno cuadrado y sabiendo que coseno cuadrado de un ángulo más un seno cuadrado es igual a 1, eliminamos una incógnita. En este caso es el ángulo de la manivela. Haciendo el arreglo del mismo modo, ahora usando la función trigonométrica seno de a más b, obtenemos esta ecuación, en donde despejándola encontramos que tres casos posibles, en donde nuestro dato de entrada puede ser θ, φ o s. Y para cada caso posible, despejando nuestras ecuaciones iniciales, podemos hallar las otras dos. Lo mismo para el análisis cinemático, derivando la ecuación, organizándola y ordenándola, tenemos lo mismo para los tres casos. Con los tres casos de entrada tenemos nuestras variables de salida a través de nuestra matriz. Lo mismo, derivando las ecuaciones de velocidad, hallamos las ecuaciones de aceleración. Ordenamos si están los tres posibles casos dependiendo de la variable de entrada, sea θ, φ o s doble prima. Ahora nosotros hicimos un análisis cinemático. Como sabemos, tenemos tres posibles casos, en donde las entradas sean θ, φ o s. A la vez tenemos una condición de entrada. Sabemos que parte de nuestra ecuación que se desarrolla, en este caso por ejemplo a seno de Lm y tal, es una función seno. Y una función seno, como sabemos, varía de rango entre -1 y 1. Y una de nuestras condiciones que es que si este grupo que sería un discriminante es menor o bueno, mayor a 1, sería un resultado incoherente para el sistema y nos botaría error. Lo mismo en los tres posibles casos. Luego ordenamos la ecuación, bueno, ordenamos las matrices. En este caso la primera parte sería para hallar θ, phi, s, y una vez hallados θ, phi, s podemos derivarlo y crear una matriz de velocidades, otra matriz de aceleraciones con los tres posibles casos de entrada. Y luego en el análisis cinético para un modelo generalizado, como dijimos, tenemos datos conocidos, en donde tenemos la inercia, el radio del centro de gravedad, el ángulo del centro de gravedad y la masa para ambos casos. ¿Por qué se ve este centro de gravedad diferente? Porque podemos analizar sistemas de biela y manivela donde el centro de gravedad no corresponde con un sistema uniforme. El centro de gravedad puede estar fuera de este lugar, dependiendo cómo está distribuida la masa y tal. Y para ello, ese centro de gravedad se define a través de un radio y un ángulo de desfase, que tienen que ser datos de entrada. En base a esto hacemos un análisis similar al que hicimos anteriormente, corrigiendo esta parte de aceleraciones. ¿Por qué? Porque la aceleración se produce en el centro de gravedad y al estar el centro de gravedad movido, tenemos que aplicarla en esa posición. Hacemos ecuaciones similares de su motor y de fuerzas y de momentos y hallamos nuestras 8 ecuaciones. 3 para la biela, 3 para la manivela y 2 para la corredera. Ahora, como sabemos, estamos trabajando con aceleraciones, pero las aceleraciones en el eje X y Y también son dadas por aceleraciones tangenciales y normales. Pero estas aceleraciones tangenciales y normales están relacionadas con variables conocidas por nosotros, que son la aceleración angular por el radio y la aceleración, bueno, la velocidad al cuadrado por radio. Y estamos usando también un arreglo de tau. ¿A qué se refiere tau? Tau es igual al ángulo de desfase más el ángulo de biela o manivela según corresponda. Con eso hallamos la aceleración de la manivela y biela en el eje X y Y en base a nuestros datos conocidos. También hicimos un análisis de convención de signos y análisis en función del tiempo. Teniendo las 8 ecuaciones antes dadas, generamos ahora nuestra matriz generalizada de biela-manivela, tomando en cuenta la excentricidad, tomando en cuenta el centro de gravedad que puede variar, ya que la varilla no puede ser no uniforme. Ahora esto lo implementamos en el código Python.
Como pueden ver acá, en primer lugar importamos las librerías que corresponden, recolectamos los datos de entrada, para sea biela, manivel y tal, ingresamos las ecuaciones dadas para los tres posibles casos en donde la condición de entrada sea θ, phi y s, y en base a las incógnitas y las ecuaciones que damos nos dan los resultados. Como dijimos antes, usando la discriminante podemos hallar si es que el sistema es incongruente y nos botaría el resultado como tal. Lo mismo para las matrices de velocidad y de aceleraciones, datos de entrada, y dependiendo qué datos de entrada va a elegir cuál ecuación usar. En el caso de la cinética necesitamos en primer lugar definir si va a ser una entrada de dato momento o fuerza y luego de definir las ecuaciones. Una vez definimos la matriz de coeficientes 8 por 8, definimos la matriz de incógnitas que también va a ser un 1 por 8. Una vez resuelto el sistema nos bota los resultados en base a este orden: posiciones, velocidades, aceleraciones y las fuerzas y momentos, en base a nuestros tres grupos de ecuaciones. Ahora, también se nos pide que se desarrolle una gráfica temporal en base a cualquiera de estas incógnitas. Esta parte del código corresponde a tal, en donde se generan matrices para cada una, dependiendo a cuál estemos eligiendo. Pueden ser AX, AY, BX, BY, YX, dependiendo a cuál elijamos, y generamos las gráficas. Dependiendo a qué tipo de gráficas generemos, también acá estamos poniendo el color, si pueden ser naranjas, verdes o de cualquier color. También los títulos. Generamos ahora acá lo que sería la interfaz: una ventana principal, un canvas y la scroll bar para subir y bajar, un frame dentro del canvas para los widgets, que son los recuadros desplegables, y también configuramos que el canvas esté junto con el frame para que sea desplazable. En la sección cinemática agregamos cada uno de los títulos, los paquetes de desplegables. En la sección cinética lo mismo, para la manivela y la biela del mismo modo, para que nos den los datos de entrada y que nos den el texto que queremos mostrar. Para la corredera, para los datos de entrada, para la sección de la gráfica temporal, también los gráficos, los recuadros y la posición. Ahora, generamos también el botón calcular. ¿Cuál es el botón calcular? En un inicio de nuestro código, nosotros definimos una ecuación llamada calcular que incluye todo el análisis que hicimos previamente. Todo este análisis, al final de nuestro código, es llamado para que se desarrolle, para que se ejecute. Una vez ejecutado, se actualiza el tamaño del canvas y se inicia la ventana que hemos definido anteriormente con todas estas ecuaciones. Una vez corremos la ventana, es esta la que nos aparece, en la cual se muestra el título, cálculo cinemático, y nos pide los datos de entrada: longitud de manivela, de biela, excentricidad, posición, velocidad, aceleración. Que todos estos datos son requeridos para que el análisis se pueda dar correctamente. Igual para el cálculo cinético, la masa, el radio, la inercia y el ángulo de desfase. Lo mismo para la corredera, para la biela, la manivela, las datos de entrada como coeficiente de fricción, condición inicial, con que lo vamos a arrancar, si es momento o fuerza, la gráfica temporal en qué tiempo de muestreo va a ser, y la variable que queremos graficar, en este caso puede ser S, por ejemplo. Y acá tenemos los menús desplegables, ¿no? De qué datos vamos a entrar de arranque. Puede ser cualquiera de los tres. Una vez damos al botón calcular, nos bota en primer lugar la gráfica de S' y S2', y también nuestro análisis de resultados. Como vimos, está en el mismo orden que el código. En primer lugar las posiciones con los resultados θ, phi y s, las velocidades θ', phi' y s', las aceleraciones θ2', phi2' y s2', todos en radianes por segundo y metros por segundo y ángulos, y las fuerzas de nuestro análisis cinético: en AX, en AY, BX, en BY, CX, en CY, N, F, M, que es la onda normal, la fuerza y el momento, para cualquiera de los datos. En caso de que los datos sean incongruentes, saldría el texto de el sistema es incongruente.